apurtxo mesedez. Apurtxo gehiago. Bai. Bueno, a ver, eskerrik asko, etortea egite dan hori. A ver, ya, la urte pase dira, zuen gana lehen aldiz, urbido ginenetik. Eta hemen gaituzue berriro, hemen gaituzue berriro, ilusio ezberdinai, ilusio ezbeterik, lanean jarraitzeko pres, guri bidean jarraitzeko irriketan gaude. Eta hau dena da, zui esker, Usansoli esker, bai? Zuek emoten diguzu indarra, amore eta kemena aurrera jarraitzeko. Hor, egon zare beti. Zuek biok, zuek bai zuok, bi esker dan hori, bai. Bueno, ya han pasado 4 años de que nos presentamos por primera vez a nuestra candidatura a las elecciones municipales en 2011 y volvemos esta vez aquí a estar con la misma intención que hace 4 años. Si alguien puede pensar que estos 4 años han podido con nosotros, que han podido minar nuestra ilusión, nuestras ganas de trabajar y el convencimiento de que estamos en el camino adecuado, el buen camino por solo, pues está totalmente equivocado. Todo lo contrario, tenemos si cabe, o si es posible, más ganas que hace 4 años. Y todo eso es pues gracias a vosotros, ¿no? Lo debemos a vosotras, a vosotros y a todos los ansuros. Gracias al apoyo que en todo momento nos habéis dado. Siempre habéis estado ahí cuando os hemos necesitado. Así es, No sé, nos podemos acordar del referéndum del 23 de noviembre. Yo creo que todos nos acordamos de ese día. Nos podemos acordar de la recogida de firmas que hemos tenido para las 2 candidaturas, la del 2011 y la respuesta que hemos tenido ahora hace también 15 días. Y también un mérito que tenemos es la presencia en juntas de Guernica que hemos tenido. Con frío, agua, granizo, ahí hemos estado, o habéis estado, muchas horas, y eso es el ADN de Usansolo, el ADN de Usansolo Herria y el ADN nuestro. Bueno, gaur zerrenda presentako dugu, nortzuk doaz, gure intizioa lehena izin zen hau galdaka noitea, baina badakizu zergatik dugu hemen Usansolo hemen bertan, zergatik gu Usansolo tarra gara. Gu Usansolo gara eta Usansolo interesa defendituko dugu leku guztietan. Hemen, galdakaon eta edozen lekuetan. Bueno, hoy presentamos a las cabezas de lista y podemos estar seguros que nos representarán, escucharán y apoyarán en el Ayuntamiento de Galdakao como se ha hecho hasta ahora. Pero tened en cuenta una cosa, que estos son las cabezas de lista. Hubiésemos querido tenerle, pues no sé, a Rato, a Bárcenas, a uno de estos, no ha podido ser. Pero estos trabajarán ahora como han trabajado siempre y como siempre seguiremos trabajando. Y bueno, y ya está... Bueno, eso no sabemos. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que detrás de los cabezas de lista está todo Usansolo. No son ellos 3, somos todos. Bueno, eskerrik asko da. Zagin okaziko den, zugine. Arrastiontan hori eta eskerrik asko bertaratza gaitik. Eta eskerrik asko baita, pasadiren 4 urte hauetan gugan izan duzuen konfidantza gaitik. Emandako babes eta bultzada gaitik. Ondo dakizue zuek zaretela gu eta gu gareala zuok. Eta hurrengo 4 urteetan ere hala izango da. 4 urte hauetako lanagatik, esfortzuagatik eta ilusioagatik hemen gaude. Bizi-bizirik eta inoiz baino indartsuago. Usansoloko desanezioaren alde borrakatzen jarraitzeko. Jakin badakigu lortuko dugula eta. Eta horretarako zuen bultzada behar dugu barriro. Orain arte oztopoak gainditu ditugu, baina oraindik bidea egin behar dugu. Eta horretarako udalean ordezkaritza sendo bat behar dugu. Dakizuenez, UH herritarrez osatutako talde bat gara. Badakizuen nortzuk garen, ezagutzen gaituzue. Herrian ditugun talde kultural, kirol talde eta barren partaide gara. Kolore askotarikoak, herrian eta herriarentzat jardun dugunak. Eta jardungo dugunak, osasun zerbitzu, hezkuntza zerbitzu egokia eta duina izan dezagun. Nekatu barik lan egingo dugu. Liburutegiko ordutegia luzatzeko, fracking gabeko herria izatea lortzen aleginduko gara. Gaztei begira, eurekaz ere lanean aritzen saiatuko gara. Eta ezin aipatu gabe utzi,
UH hasieratik berezko duen beste borroketako bat. Gure herrian euskaraz bizitzeko aukerak areagotzea eta handitzea. Eta nola ez, euskararen erabilera sustatzea. Eta argi daukaguna da, lehenengo herria eta gero alderdia dela. Horregaitik gu gara. UHren hautagaitza zerrenda osatzen dugunok. 4 urteotan UHen lanean ibili gareanak, musutruk edo zuon bezarka den truke. Hala, 4 urteetarako helburua argi daukagu zein den. Herritik udalerrira pasatzea. Hau da, desanexio prozesua abiatzea, bidaratzea eta gauzatzea. Desanexioa lortzea, eta lortuko dugu. Horregaitik, egon behar dugu indartzu udalean. Bestalde, desanexio prozesuaz gainera, 4 urteotan bezala UHek Usansolotarren ahotsa izaten jarraituko dugu udalean. Zuon ahotsa. Usansolotarren aldarrikapenak, eskariak eta betebeharrak entzunaraziko eta defendatuko ditugu. Beharrezkoa diren azpiegiturak besteak beste. Talde soziokultural, kirol taldeetakoen aldarrikapenak ikusaraziko dizkiegu eta konponbidea eman diezaieten eten barik lan egingo dugu. Usansolotarrok, Usansolo gura dugu modukoa izan dadin. Lan egingo dugu. Kanpotik, inork ezer inposatu gabe. Guk geuk erabakitzeko herriaren etorkizuna. Beste barik, berriz eskerrak emonaz, zuon ahotsa eta erabakia Osenen eta Gardenen entzunarazi gura badozue Usansolok, herritik udalerrira egitea nahi badozue, badakizue zein den zuen aukera bakarra. Guk argi daukagu. Usansolo herria da eta goiz baino beroanduago udalerri izango da. Lortuko dugu. Bueno, arrastion edanuri eta eskerrik asko etortzea gai. Yo soy Iñaki y creo que la mayoría me conocéis y estoy aquí porque tengo ilusión y ganas de trabajar por este pueblo, porque Usansolo sea un pueblo. Estas semanas atrás hemos tenido unas reuniones y demás y hemos estado buscando un lema el cual nos represente en estas elecciones, en esta campaña electoral, ¿no? Y entre muchos lemas hemos elegido el de Erritik Udalerri, del pueblo al ayuntamiento, ¿no? A mí personalmente un lema que me gustaba un montón era hace 4 o 5 años en Iurreta, de las primeras reuniones que hicimos, pues ellos tenían muy clarísimo el lema que tenían en Iurreta antes de seleccionarse, y era Lehenengo herria eta gero alderdia, primero el pueblo y luego el partido, ¿no? Y por eso desde UH queremos transmitir la imagen, el espíritu del pueblo, hacer creer a la gente de que primero es el pueblo y luego es el partido, ¿no? Y el día de mañana, pues Dios dirá quién gobernará ahí, ¿no? Pero primero tener claro que tenemos que ser un pueblo, que seamos pueblo, ¿no? Y para eso os invitamos a todos y a todas a transmitir de boca en boca, no solo la gente de UH, ¿no? A transmitir de boca en boca, que la gente se conciencie de que primero es el pueblo y después el partido, ¿no? Que hay mucha gente que al final está arraigada en un partido y no ve más allá de lo que tiene enfrente, ¿no? Y también transmitiros que las puertas de UH están abiertas a todos y a todas. Necesitamos y tenemos que seguir luchando para tener presencia en el ayuntamiento del pueblo ese vecino que tenemos ahí, ¿no? Y tenemos que seguir luchando para aprovechar que la puerta que nos han dejado abierta en una comisión mixta en Juntas Generales el 25 de marzo, pues aprovecharla y por muchos ostopos y por muchos problemas que nos pongan y trabas y pegas, pues el seguir peleando ahí, ¿no? Y vuelvo a recalcar eso, que necesitamos y tenemos que seguir luchando, y por eso las puertas de UH, vuelvo a repetir, que están abiertas a todo el que se quiera acercar allí. Eta beste barik lortuko du. Gora Usansolo herria. Arratsalde on denoi, mila esker nire aurreko biak, Zuritzuk eta Iñakik, adodestu Iñakin urte betetza da, Gero zorionak abestuko zego, Euriak eta ez badu egiten. Bueno,
mila esker, gauza asko gaitik, leheneko etortza gaitik, ja nahiko merito deko zu hemen aguantetan txaparradia egiten badu. Gero, sarien modukoak izatea gaitik, eta batez ere zure zintzotasuna eta zuen leialtasuna gaitik. Mil gracias, de verdad. Aparte de por venir aquí, que ya es bastante, por ser como sois, por ser como somos, leales, sinceros, que nos apoyáis siempre. Milla esker. Bueno, espero no enrollarme demasiado, Está claro que la unión hace la fuerza y que nosotros todos y la gente que no está aquí, todos juntos, somos invencibles. Que con nosotros no puede nadie. Y esto quedó clarísimo el día 23 de noviembre. Algunos no creían en este pueblo. Otros decían, va, eso es una cosa de 4 locos que estamos por aquí, Y hubo incluso algunos que hablaban de manipulación. Bendita manipulación, la del 23. Y dejamos a todos de piedra. Muchos tuvieron que rectificar, agachar las orejitas y admitir que los habitantes de Usánsolo somos inteligentes, que no nos dejamos engañar y que confiamos en la palabra y en los hechos de la gente que vivimos aquí todos los días. Tuvieron que admitir, de hecho nos admitieron que se habían equivocado, que los usansolotarras somos un pueblo y que merecemos un respeto. Y ese respeto está clarísimo por qué es. ¿Vale? Gu herri bat gara, eta hori oso argi gelatu zen 92an. Herri bat gara. Baina, udaletxe falta daukagu. Nos falta el ayuntamiento. Udaletxaren bila joan behar dugu. Soberan ezagutzen gaituzuen ikuste dut, Zuritzuk eta Iñakik esan da bezala, soberan. Vivimos en el mismo portal que vosotros, poteamos por los mismos bares que vosotros, paseamos por las mismas calles que vosotros, nos conocéis, ezagutzen gaituzue. Bueno, a ver, cuando empezamos a confeccionar las listas para la candidatura de este año, en el grupo me pidieron seguir a mi cabeza, no por mi cabeza grande, sino seguir en cabeza. Mi primera reacción fue decir que no seguía, Pues parece que no, pero aquí hay que meter horas, como toda la gente que está aquí estamos metiendo. Hay momentos de nervios, de malos tragos, también de alegrías, por supuesto. Pero ¿qué voy a decir? Todas estas personas, o muchas de las personas que veis aquí, pues me convencieron, pues me dijeron, jo, acuérdate del 23 en la ilusión que pusimos en la gente del pueblo, acuérdate de la gente que viene a juntas, acuérdate de los vecinos que cuando vas por la calle te dicen esto y lo otro. Y bueno, dije, ok, vale, joango naz, Renatan, joango naz berriro lehenengoa. Y aquí estoy la primera, la segunda la tenemos a Zuritzu y el tercero tenemos a Iñaki, cuarto, luego diremos quiénes. En fin, que no podía negarme a toda la gente de UH, o sea, las personas somos las personas. Pero les puse una condición. Y la condición fue clarísima. Ni joan ez gero, zuedena ere bai. Y así fue. Aunque nosotros seamos los cabeza de listas, detrás de nosotros, en listas, está toda la gente que estamos en UH. Creo que somos la lista con mayor número de candidatos, y no me equivoco, por ahí me están diciendo que sí, a nivel estatal para las municipales. 30 y pico somos, casi 40. Ahí estamos todos. ¿Por qué? Pues porque... Ahí enmendaos, es que ricasco. ¿Por qué? Pues está claro por qué. Porque danok ezagutzen gaituzu eta UHen dagoen jendea zintzoa, langilea, arduratsua, herriko ekintzetan parte hartzen dauena, altruista, hutzak. La gente que estamos en UH, la gente que estáis en UH, sois gente currante a tope, implicados en los problemas del pueblo, en los distintos grupos del pueblo, según las listas. Y todas ellas comprometidas, con un montón de grupos, y no solamente con uno. Pero bueno, creo que no hay que decir nada más porque ezagutzen gaituzue, soberan, ¿está? Nos conocéis a todos perfectamente. Bueno, eta
Yo esperaba un chalo, así, pero no me hace. Bueno, y os voy a presentar, porque sí os voy a presentar, a las personas que componemos UH. Algunas están por ahí atrás, que componemos y que van en listas, ¿vale? Si me deja el viento, ahí está aquí chiesquero. Bueno, pues empezamos. Pero rápido, no voy a decir apellidos igual, Carmelo Gutiérrez, Irulen Inaza, Yulen, ya sabéis todos quién. Charo, Yagoba, María Asun, Eli, Vicente, Charo, Irantzu, Lasa, Idoia Otxandio, Ana Iesta, Marije Leque, Esti, Álvaro, el fotógrafo, Tinto, Agurtzane, Satoa, Mónica, Raúl, Marisa, Edurne, Ojanguren, Juan Agustín, Diego, Geli, Antón, Iñaki Urgoiti, Yaione, que anda por ahí, Enrique, Iñaki Arrese, Suritzu y yo. Bueno, pues estos somos todos. Cada uno lo mejorcito de lo mejorcito. Cada uno lo suyo de lo mejor. Hemen gauz, ez dago inore sobera lista horretan. Hor dauz Usansolon herrian lan egiten dugu guztio. Soberan inorbez, faltan, hemen dauzen jente pillo. Iñaki esan duen moduan, nahi dozuenean, atea prest dauz eta oso guztu hartuko zaituztegu. Bueno, y terminando un poquito, y preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué venimos otra vez aquí? ¿Por qué otra vez Usansolo Herria? Pues es muy sencillo. Porque somos el único pueblo de Vizcaya que no tiene ayuntamiento. Y para tener ayuntamiento necesitamos la desanexión. Beraz, denbora aurrera doa eta egin behar dugu aurrera. Arre, ez dago besterik, bai? Eta horretarako behar dugu zuen laguntza, zuen elkarlana, zuen babesa udaletxean egoteko. No podemos dejar que este tren, que nuestro ayuntamiento, quede en manos de otras personas. No podemos dejar que nuestro futuro es nuestro ayuntamiento, que nuestro futuro pues lo gestionen personas, políticos que no creen en Usansolo, políticos que no creen en la desanexión, políticos que nos están poniendo trabas cada 2 por 3. Esas personas no pueden coger nuestro testigo, Osondo, no pueden. Hasta ahora lo hemos hecho nosotros, Usansolo ha llevado hasta ahora la marcha y tenemos que seguir así. Nosotros tenemos que estar liderando ese grupo en el ayuntamiento, esa comisión mixta del ayuntamiento que haga posible que cuanto antes tengamos ayuntamiento aquí. Eta horregaitik, herri honetakoa garelako, denok, horregaitik gu eskatzen dugu guri babesa emotea. Gurekin egotea, pues badakizue noiz. Heldu da momentua, heldu da garaia, trena martxan dago, ezin dugu itxi pasetan, eta Zuritzuk esan duen bezala, goiz baino beranduago, en cualquier momento, pero hay que estar ahí, no hay que dejar nada en manos de nadie. En cualquier momento tenemos lo que nos merecemos, pero tenemos que estar. Los que creemos en Usansolo, los que creemos en el ayuntamiento, los que creemos en este pueblo. Y para eso os hemos convocado, para que veáis que nosotros no somos un barrio de Galdakano, gu ez gara auzo bat, ez gara sentitzen auzo bat. Beraz, ez doguz merezi auzoaren infraestrukturarik, ez da
politikorik, behar dugu gureak, propioak. Horregatik behar dugu zuen laguntza, zuen babesa, bieretzien, laster, 25 egun barru. Bai? Gure, amaitzen doia, lasain. Guri bilbidea oso laburra izan da, oso laburra, lau urte besterik ez dekoguz. Y, a ver, llevamos un corto camino político, nuestro camino es muy cortito, pero sí quiero destacar que en estos 4 años que llevamos, y creo que eso tenemos todos claro y nos gustaría hacer hincapié en ello, hemos tratado respetuosamente a todos nuestros contrincantes políticos. Nunca, jamás, sekula ez dugu berbatzar bat esan. Inoiz ere, errespetuz jokatu dugu beti, eta hori mantenduko dugu. Horregatik ez dugu egingo promesa arrarorik edo ez dakiz ere ez, gu zintzoak izango gara. Eta honetarako hartuko dut Aresti poetaren hitz batzuk ez da. Gure herria defendatuko dugu. Etzaien kontra, otzuen kontra, baina gure gurasoen etxea defendatu behar dugu. Decía que es que no podemos hacer promesas raras, como decía Suriña, no podemos hacer cosas raras, no podemos, no vamos a asociarnos con promesas que no podemos cumplir. Pero tener clarísimo que vamos a defender con todo el alma, nuestro pueblo, contra quien sea, contra, como decía Aresti, contra el enemigo, contra los lobos. La casa de nuestros padres siempre seguirá en pie, Usanso seguirá en pie. Argi dago, oso txalo, oso decimos que oso estás, Eta nik uste dut, ja bukatzeko, azkena. Bakarrik esatea, badaki. Como dice uno que tengo aquí cerca, los bares también tienen que vivir, y ya termino ya. Bakarrik azkeneko minutu zue bakarrik. Gure esku dago lortzea zuen babesa, baina zuen esku dago ere bai, gu udala joatea eta gu zuekan ordezkatzea. Nos necesitamos, vosotros a nosotros y nosotros a vosotros. Todos nos necesitamos y todos tenemos que estar allí representados en el Ayuntamiento de Galdakao. Y paremos lo que sea necesario para conseguir que esta cosita que tenemos por aquí cerca, estas almas que tenemos, seamos pueblo con ayuntamiento. En algún momento nos veréis un poco caídos, porque vamos a sufrir mucho en este tiempo, y boca abajo y tal. Bueno, pues cuando nos veis un poco tristes y apagados, ¡hala! Venga, para arriba, damos un besarkada chubete un poco de ánimo, que es así como nos animamos muchas veces, ¿verdad, Iñaki? Es lo que hacemos. Bueno, eta orduan hori, bakarrik gogoratzea, Iñaki eta Zuriek esan bezala, animo, zuen babesa eskatzen dugu, gora gu eta gutarrak, eta guk ez dugu amorerik emongo, hemen jarraituko dugu, eta Bueno, amaituko askarrik asko denari, amaituko guk dakigune moduen gauza egitea hemen txeduko pintxoak. Como sabemos en esta tierra, tenemos unos pinchos para comer y ahí también nos defendemos bien. Eskerrik asko,